Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojo y blanco programa. Hoy tenemos previa de Copa, semifinales contra el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y hoy no estoy solo, está conmigo Clas, Carlitos, Xavi, bienvenidos. ¿Cómo Muy estáis? buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos Buenas, buenas. nervios? ¿Cómo van esos nervios? Pues yo ya lo sé, yo ya creo que se ve la porra, yo estoy ya más que nervioso, estoy ilusionado. Me hace mucha ilusión poder jugar una final, de verdad, y el directo de hoy también, porque se vienen cositas. O sea, hoy el directo de hoy pinta chulo, pinta chulo. Xavi, sensaciones. Bastante optimista. Yo soy un cordero más de mi pastor, de Glass, pero va a ser duro, obviamente, pero yo creo que vamos a dar la cara. Carlitos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Pues bueno, moderadamente optimista. Moderadamente optimista. Además, ahora entraremos un poco en profundidad a todo, pero creo que hay que contrarrestar el ruido, las faltas de respeto y la impertinencia de las últimas horas con la tranquilidad de que este equipo sabe hacer daño al Barça. Se lo hizo el año pasado, fue el único equipo que le hizo verdaderamente daño en todos los partidos, independientemente de que el Barça, porque tiene mucha calidad, lograse llevarse el gato al agua en varios de ellos. Este año le ha vuelto a hacer muchísimo daño en el partido de Liga de inicio, le sorprendió a pesar de la derrota, le sorprendió hace 3 semanas en Copa y creo que se está generando un ambiente de descrédito hacia el Atleti para intentar anularle por ahí y tiene mucho que decir el equipo y espero mañana un gran partido del Atleti. Hablaremos de eso, hablaremos de la famosa rueda de prensa del Cholo con esa polémica pregunta que le han soltado esta mañana. Hablaremos de los posibles 11, seguramente. Tendremos aquí datos a tutiplén. Pero hoy no estamos solos. Hoy nos acompañan los chicos de la del Blaugrana. La del Blaugrana, lo he dicho bien, ¿no, Clas? Sí, está bien dicho, está bien dicho. Joan, Blay, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Buenas. estamos? Buenas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Buenas. Queremos saber también vuestras sensaciones. Más ilusionados que vosotros todavía. No, me ha gustado el apunte que ha hecho Carlos, sobre todo con el tema de que el Atlético es de los pocos equipos que saben hacerle daño al Barça, porque una cosa es competirle, ganarle otro partido y otra cosa es tenerle pillada la matrícula y ser capaz de hacerle daño en todos los partidos prácticamente, más allá del resultado. Creo que estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, confío en que nosotros también sepamos hacerle daño al Atleti y por una vez que no nos hagan tanto daño. Sí, sí, es lo que nos toca, ¿no? Tenemos que creer, es la última bala que tenemos para ir con el equipo al máximo y mañana tiene que ser un escenario brutal para nosotros y no Por una, tanto para por vosotros. una vez os vestís de vosotros de sufridores, ¿no? En vez de nosotros. Bueno, Sí, sí, bueno, a ver, es que si te meten cuatro como Sí. para... o es que la cara que se nos quedó a Habla y a mí ese día fue, bueno, yo es que pillé un cabreo en la primera parte de Blay. Parecía como que le restaba importancia porque creía mucho más que yo en el equipo, en ese partido probablemente, pero es que yo pillé un cabreo, no te lo puedes imaginar. Pero bueno, supongo que mañana será otro día. Veremos, Madre bueno, a mía. ver, estáis bienvenidos, por cierto, chicos. Es todo un honor teneros aquí y echarle huevos también a venir a un canal del Atlético, eso por cierto. Así que nada, pero os vamos a tratar bien. Como ya hemos comentado fuera de cámara, somos inofensivos. Hasta que viene alguno del Madrid o esto en el chat que nos pone tal, pero por lo general no. Carlitos, empezamos si quieres por los posibles 11. Tengo el del Atlético aquí a mano. A Muy ver bien, cómo lo muy bien. gestionamos. Bueno, este es el 11 un poco que se ha filtrado en las últimas horas, que lo han filtrado por ahí, bueno, La Sexta, Marca, un posible 11 con el que ha probado Simeone en las últimas horas. Y bueno, diría que no nos sorprende el posible equipo titular. Hay muchos que dirán, wow, Rodrigo Mendoza de inicio, ¿no? Pero verdaderamente es un 11 reconocible, es un 11 lógico y es un 11 que respecto a la ida solo presenta un cambio y es Rodrigo Mendoza por Nahuel Molina. Lo que pasa que ese cambio, bueno, significa o conlleva un cambio también táctico, ¿no? Llorente pasaría al lateral,
cosa con la que yo creo que contamos todos. Es decir, mañana vuelve Rafinha, mañana seguramente sea de la partida Joao Cancelo, está ganando muchos puntos en las quinielas previas al partido. Y Llorente es el que puede igualar por ahí el físico, la intensidad, los duelos, mucho mejor que Nahuel Molina, que ha demostrado en partidos contra el Barça, no solo el día del 4-0, sino ya también el año pasado, que es un jugador muy interesante con el que contar en la fase ofensiva de los partidos contra el Barça. Pero mañana, indudablemente, tú tienes que igualar las fuerzas y tiene bastante sentido este cambio, ¿no? El de Llorente al lateral, Rodri Mendoza al centro, toda vez que Pablo Barrios no está, toda vez que la semana pasada salió con un toquecito, si os acordáis, Johnny Cardoso del partido, bueno, acabó el partido con unas molestias en el tobillo. Y luego también porque, bueno, Adri, chicos, Rodrigo Mendoza, el último partido que juega con el Elche, antes de abandonar el equipo ilicitano para fichar por el Atlético de Madrid, es el 1-3 del 31 de enero en el Martínez Valero y hace uno de sus mejores partidos como jugador del Elche. Bueno, creo que tenemos por ahí algunos datos, si hay por ahí lo pueden ver todos los que nos están viendo, pueden echar mano de YouTube fácilmente y echar un vistazo al partido que hizo Rodri Mendoza, ya no solo siendo un jugador que a pesar de quizá no contar con el físico de otros jugadores que mañana veremos sobre el rectángulo de juego, logró igualar bastante la intensidad, aquello que se sacó de la chistera en la eliminatoria del año 2014 en el Camp Nou, poniendo a Diego Rivas cuando nadie lo esperaba, y qué pasó con Diego Rivas y el zapatazo que metió, pero en la vuelta, cómo se inventó ese duelo de Raúl García con Jordi Alba, aprovechando la diferencia de centímetros para ganar una y otra vez duelos en largo y generar ocasiones en favor del Atleti. En fin, pequeños detalles que a buen seguro trabajará mañana Simeone. Y bueno, en este tipo de partidos siempre hay pequeños cambios. Los equipos se conocen muy bien, por tanto es necesario pegar un pequeño ajuste, pegar un pequeño cambio, algo verdaderamente diferente con lo que quizá no se cuenta y que puede ser determinante en el partido. ¿Puede ser Rodrigo Mendoza actor secundario Bob con el que nadie cuenta y que sea definitivo para dejar mano a mano mañana a Julián en una jugada? ¿Quién sabe? Porque sorprende que no haya probado, por ejemplo, con Baena, un jugador que va a más, un jugador que marcó en el Camp Nou hace 3 meses en el partido de Liga. En fin, yo creo que mañana va a haber alguna sorpresa en el 11, aunque sea una pieza, y vamos a ver qué Nos comenta Carlitos, nos comenta Pau, si también sería posible la incorporación de Cardoso en vez de Mendoza. El tema de Cardoso es que salió un poquito renqueante del partido con el Brujas. Sabemos que le está costando a Johnny encadenar 3 partidos consecutivos este año como titular por esas constantes molestias, por esas lesiones. Entonces, el jugar o no con Johnny depende de 2 cosas. 1, de cómo se encuentre Johnny Cardoso físicamente. Y 2, del partido que plantee Simeone. Si Simeone plantea un partido de ir a buscar arriba al Barça en los primeros minutos, que yo no lo descarto a pesar de ir con 4 goles de ventaja, es decir, voy a asestar la puñalada definitiva y voy a ir a por ellos. Que yo creo que independientemente de lo que pase en el partido es a lo que debería de jugar el Atleti, a intercambio de golpes, porque como se meta atrás, todos sabemos que bueno, es cuando puede aparecer la mujer barbuda. Si vas a buscar arriba al Barça, Johnny Cardoso, ¿cuántas veces lo hemos dicho en estos directos, chicos? Johnny Cardoso ha venido para este tipo de partidos. Fuera de casa, partidos importantes, buscar al rival arriba. Sus mayores virtudes son las de atacar al rival en su propio campo. Vamos a ver, va a depender de cómo lo plantee Simeone. Clas, ¿cómo ves tú el 11? El posible 11. Yo sinceramente sí que creo que puede ser un 11 muy parecido. Puede entrar Mendoza por lo que ha comentado Carlos. Y además yo destacaría sobre todo los duelos en banda. Lookman emparejado con Koundé en este caso y Giuliano Simeone con Cancelo con Balde. En el partido de ida ya hizo mucho daño el Atleti por ahí. Lookman hizo un destrozo tremendo y Giuliano también. Y creo que la clave va a estar ahí un poco. Es el tema de contar con esos jugadores que tienen esa vertiente tan vertical, de ir tan hacia arriba, de buscar el espacio, de atacar, que son además tan incisivos y que además el Barça, no nos vamos a engañar, se tiene que volcar. Entonces el Atlético de Madrid lo que va a intentar, o al menos lo que creo yo, es intentar aprovechar esos espacios que puede dejar el Barça a la contra y ese hueco con esa defensa tan adelantada para que precisamente los Lookman, los Giuliano, Julián lo puedan aprovechar, Griezmann bajando un poquito más
y también pudiendo hacer de lanzador, Coque también un poco ayudando a conservar un poco la posesión, que con Mendoza y con Coque creo que es lo que va a intentar buscar el Cholo, porque el Barça ya sabemos que te hace una presión muy, muy intensa, y más teniendo que remontar y en su casa. Entonces, a mí me gusta mucho este 11 por eso, y lo del tema de que Llorente pase el lateral, ya hemos visto que Rafinha es un atacante que tiene mucha entrega, que es un tío muy peleón, que es un tío que te pone las cosas complicadas, y que Nahuel Molina, a pesar de que el Barça es un equipo que se le da bien, más o menos, digamos que esa faceta le cuesta, y poner a Llorente ahí puede hacer un poco de contención, teniendo en cuenta que ya está Rafinha, ya está Pedri también un poco para, digamos, contrarrestar, que a lo mejor puede meter a Llorente un poco ahí. El problema con el Barça es que es un equipo que tiene muchos jugadores diferenciales en distintas posiciones. Entonces, poner a Llorente en la izquierda, en la derecha, perdón, pues te puede contrarrestar un poco a Rafinha, pero liberas un poco a Pedri. Entonces, creo que la clave va a estar en qué tanto el Atlético de Madrid pueda también mantener la posesión y no ponerse nervioso, que ahí es donde Coque y Mendoza pueden tener mucha clarividencia y mucha importancia, y también el tema de cómo pueden aprovechar esos espacios que puede dejar el Barça. Xavi, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino prácticamente lo mismo que Clash, y lo único para completar también una cosa que venía diciendo yo, siempre que hemos hablado del tema del partido contra el Barça, ya se le ha dado la vuelta. Veo bien ese Llorente en el lateral derecho más que nada porque cuando jugamos la ida contra el Barça, al final vimos a un Nahuel que se enfrentó a Dani Olmo, que ha Sí. jugado como extremo izquierdo. Dani Olmo no es un perfil rompedor como lo puede ser Rafinha. Valde ese día tampoco tuvo su día. Al final Nahuel ese día como tal decimos que ha tenido un buen partido, pero porque no tuvo trabajo como tal. Porque vimos a un Dani Olmo que se metían por medio, como suele jugar siempre. Y para completar también el posible 11, el dibujo táctico, yo creo que obviamente en realización pondrán la 4-4-2, pero la 4-4-2 la vamos a utilizar sobre todo en fase defensiva, y en fase ofensiva En el póster, ¿no? En será el un póster. 4-3-3. Sí. El 4-4-2 solo se va a ver en el póster, luego ya en el Sí, campo. yo creo que sí. Yo creo que el 4-4-2 lo vamos a ver solo únicamente en fase defensiva. Luego ya cuando tengamos posesión va a ser más un 4-3-3 con Griezmann de media punta. Antes de pasar al posible 11 del Barcelona, pregunta para los atléticos. ¿Creéis que fue determinante el error de Joan García para que el Atlético se pusiera en el Sí, marcador y sí, pudiera sí, sí. avanzar gol tras gol? Yo creo que sí, o sea, pero totalmente. Estamos Hubiera sido hablando otro de que partido, ¿no? claro, minuto 10, ya el portero rival hace este error, poquito después marca Griezmann, ya te pone el partido muy de cara. O sea, la clave está precisamente en que el Atlético de Madrid los primeros minutos se tiene que mostrar muy serio, muy, muy serio. Porque ya sabemos cómo es el Fútbol Club Barcelona, la calidad que tiene. Entonces, si mantenemos un poco esos 15-20 primeros minutos, nos mantenemos firmes y digamos que no nos tiemblan las piernas, yo creo que tenemos bastante trabajo hecho. Y ya, lógicamente, si nos adelantamos en el marcador, pues ya vamos, apaga y vámonos. Vale, tenemos aquí posible 11 del Barcelona. Joan Blay. El 11 lo ha hecho Klas, ahora, última hora. ¿Creéis que este podría ser el posible 11 del Barcelona? Yo creo que Sí, el cambio más destacable tal vez que nos podamos encontrar mañana es la titularidad de Eric García en vez de Ronald Araujo. Porque, si Eric está expulsat. hostia, vull dir Eric García, Gerard Martín, perdó, Gerard Martín. ¿Esto por qué? Porque Cubarsí lo hemos visto esta temporada que jugando por la izquierda cada vez coge mejor ritmo y más contundencia también en acciones defensivas, pero su posición natural, digamos, y la posición que le permitió brillar en líneas defensivas la temporada pasada fue de central diestro. También teniendo en cuenta, evidentemente, que estaba Íñigo por la izquierda. Pero en este caso, si tuviera que poner la mano en el fuego, creo que contra el Levante, la dupla de Gerard Martín y Cancelo, si no me equivoco, por la banda izquierda como central y lateral funcionó bastante bien. Creo que está aceptada la apuesta por Cancelo, por Marc Barnal. Creo que eso lo vamos a ver. Pero también me gustaría destacar que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que el precedente de un buen partido de Cancelo, evidentemente, es frente al Levante. Quiero decir, cuando Cancelo destacó y despuntó en unos minutos en el terreno de juego fue contra el Levante, que precisamente
no tuvo muchas ocasiones de generar peligro, principalmente porque encajó rápidamente. Y el resto de partidos de Cancelo en el Barça, más allá de no ser escenarios grandes, no son contra un equipo como el Atlético de Madrid, en este caso. Yo es lo que más destacaría. No sé, Joan, ¿cómo veus? Sí, y también el hecho de lo que dice el partido contra el Levante. Cancelo al final es bueno ofensivamente. Defensivamente, la verdad que no es el mejor lateral izquierdo de la historia. O sea, obviamente es el mejor del partido contra Levante, pero porque es que no tiene ni una acción defensiva que tenga que hacer. Obviamente lo hizo muy bien, pero claro, nosotros sabemos que Cancelo es muy bueno ofensivamente. También sabemos que Valde es bueno ofensivamente. ¿Cuál es el problema? Que tienes a Juliano, si no me equivoco, por esa banda que corre, que se las pela, y defensivamente los dos laterales izquierdos del Barça no son buenos en ese aspecto. Entonces, claro, es un problema gordo que hay que tapar y veremos cómo lo solucionamos mañana. Pero vaya, que sea Cancelo o sea Valde, a mí personalmente preferiría Valde, pero porque corre mucho más que Cancelo y Juliano habrá que pararlo de alguna manera. Es Joan, que Y lo hablábamos antes fuera de cámara, es ese motivo, o más que nada el peligro que más teméis del Atlético de Madrid, las bandas tan rápidas con Juliano y Lookman. Sin duda. Totalmente. Y sin duda porque nosotros pecamos mucho probablemente nuestros peores jugadores, entre comillas, son los laterales. Es una realidad. Y el Atlético de Madrid con el fichaje de Lookman, que yo no sé de dónde coño lo habéis sacado, tío, es que os está solucionando absolutamente todo. O sea, el partido contra el Barça es espectacular. De hecho, creo que, bueno, no sé si marcó este fin de semana no, pero llevaba marcando y Todos los asistiendo partidos. mucho. Sí, O sea, es el fichaje que necesitabais y no lo sabíais. O sea, es una totalmente. locura. Totalmente. Y pues sí, pecamos de las bandas, sin duda, Adri. Yo creo también que hay que destacar que el Atlético se siente muy cómodo atacando al Barça por las bandas, porque la temporada pasada, y siguiendo el apunte que ha hecho Carlos al inicio, que insisto en que me parece muy adiente, el Barça el año pasado sufre mucho contra el Atlético de Madrid con la figura de Sorloth, sobre todo en los centros Vale. laterales, de remate directo. Varias veces vimos los goles del 4-4 en Copa, Marcos Orloz, el partido en el Metropolitano que termina el Barça remontando, también el Barça encaja 2 goles de centro directo lateral, y lo que vimos en la ida de la semifinal de Copa del Rey es otra vez insistencia con los desmarques de vuestros extremos entre central y lateral para poner un balón, pero lo que vimos en el tercer y en el cuarto gol del Atlético es que en vez de hacer un remate directo a puerta, lo que se buscaba en algunas ocasiones era filtrar para atrás de nuevo y hacer un segundo pase más dentro del área para que se rematara desde la frontal, y así terminó marcando, si no me equivoco, Lookman, marcando Julián desde la frontal. Y es decir, el Atlético encuentra incluso maneras de evolucionar en esas situaciones donde encuentra peligro para todavía seguir insistiendo y sorprender al Barça, pero la piedra angular de ese método sin duda son las bandas. Y aparte, sobre todo destacaría el despliegue del Atlético, tanto ofensivo como defensivo. Creo que es su mayor baza, porque el Barça te somete con balón y mañana sobre todo, y esto ya es que es prácticamente que va a ser así, vamos a someter también en casa y también con la figura de Pedri, que no estaba, y Bernal es un jugador que cada vez va ganando más confianza, pues que el Atlético va a seguir teniendo esa carta, porque Joan tiene razón con el tema de los laterales, tal vez necesitan más confianza y al Atlético eso por las bandas le sobra. Dice una cosa, Blay, con la que estoy muy de acuerdo, y yo creo que lo hemos visto este año, no en tantos partidos, ¿no? O sea, el Barça es consciente, quiero decir, todavía sigue habiendo mucha gente, no sé si tanta dentro de la afición del Barça, eso no os lo podéis decir vosotros, pero sí al menos los que lo vemos desde fuera, mucha gente que sigue diciendo, Hansi Flick es un suicida, tal. Este año el Barça no defiende tan loco como el año pasado. Hay que ver el número de goles que ha encajado. Está encajando menos goles que el año pasado. Sigue siendo un sistema arriesgado, sí, pero ha cambiado. Y eso también ha obligado a los equipos a tener que, como decías, evolucionar. Y una cosa muy importante es que el año pasado daba la sensación de que cualquier balón que tú tirases en largo por una banda, con un jugador medianamente rápido, podías llegar en ventaja a línea de fondo. ¿Qué pasa? Que ya no vale solo con eso, ¿no? Y las famosas maneras de atacarle al Barça, os acordaréis que se hicieron tan famosas con Isi Palazón 20 metros adelantado respecto al resto para luego ganar ventaja en una carrera por si le tiraban un centro
lateral, etcétera. Todo eso ha cambiado, ¿no? Y ahora es mucho más importante, como habéis dicho, y se vio claramente el día del 4-0, el poder atraer al Barça mucho más para buscar una jugada sorprendiéndoles al espacio, pero diferente. Porque si os fijáis en ese tipo de jugadas como las que decís del 3-0 de Lookman, si no recuerdo mal, el Atleti llega después de combinar en varias ocasiones, de hacer una muy buena jugada, pero el Barça llega a tener en el área 3 o 4 jugadores. Es decir, no es que estemos en un 2 para 1 o cosas así, ¿no? Sino que es una manera también de atacar al espacio diferente, en vez de llegar en ventaja 2 contra 1, por ejemplo, o 2 contra 2, tratando de llegar al área con 4 o 5 jugadores, ¿no? Y eso también es importante. El Barça ha mejorado su parcela defensiva y los equipos que quieran meterle mano al Barça también tienen que evolucionar en la manera de atacar. Uno de los peligros que tiene el Barcelona, sobre todo contra el Atlético de Madrid, que ya lo habéis mencionado antes, es Pedri. El partido de ida se lo perdió por lesión, pero ya sabemos que este tipo, cada vez que juega contra el Atlético de Madrid, marea el centro del campo y mañana va a ser determinante 100%. No sé qué pensáis. Es el mejor mediocampista del mundo actualmente. Es lo que hay. O sea, no se le puede hacer nada, no se le puede contrarrestar. Jugó creo que 20 minutos este fin de semana o 30 y es que, no sé, es que era un baile, literalmente, porque es que nadie le quita la pelota cuando hace las vueltecitas estas, Sí. levanta la cabeza y ve un pase espectacular que lo da al pie. No sé, es que es tener el mejor jugador en una posición, se nota pues en estas cosas. Y Pedri lo es. Entonces es muy poco contrarrestable este jugador. Yo creo que sobre todo el Atlético va a apostar en este caso por defender a su alrededor. No tanto por intentar ir al duelo, como suele ser en este caso el Atlético siempre filosóficamente, y esto lo sabréis 10 veces mejor que yo, se destaca por el 1 contra 1, el corazón, no importa tan bueno que seas, que vamos a intentar inventarnos X manera para que de tú a tú pueda sacarte las costuras. Con Pedri no interesa tanto eso porque es que a escala personal, más allá de que me influyan mucho los colores, creo que nunca lo he visto 100% superado contra un futbolista en 1 contra 1, que haya sido capaz de quitarle todos los balones, que le haya ganado los duelos. Y en ese caso creo que el Atlético se va a encargar de minimizar las opciones y las virtudes de Pedri alrededor de él, evitando que dé últimos pases, como vimos con el tercero de Lamine este fin de semana, evitar que haga desplazamientos largos constantemente, que eso es algo que le gusta mucho a Pedri también. Y yo creo que tal vez, hablando de relacionando a Pedri como la figura principal con la que puede determinar el Barça un poco el partido, no estaba Pedri, no estaba Rafinha, pero no estaba Lamine Yamal tampoco en la ida. Eso creo que es un punto que hay que analizar muchísimo, que no hay que dejar de lado, porque al final no sé hasta qué punto, aquí lo tenemos, Ruggeri es un futbolista que puede lidiar con Lamine Yamal, que no estoy diciendo que no tenga cualidades, las tiene, de hecho, y tácticamente me parece excelente, pero el nivel actual de forma de Lamine Yamal, y aparte, sobre todo, Lamine es un jugador que se mueve por sensaciones, que se mueve por clima psicológico. Y cuando él está en esta versión de ser consciente de algo que quiere y algo que lo va a lograr siempre y cuando él disfrute en el campo, es impredecible. Es impredecible. No solo a escala futbolística, sino también a escala general. ¿No? En este caso yo no me puedo aventurar a saber qué es lo que va a pasar con Lamine, porque parece que en el momento en que no le salen las cosas, cuando está en este estado de forma, que tal vez empieza a perder balones, que en el 1 contra 1 no le sale un par de regates, de repente se orienta y pone un centro de gol. Que nunca se sabe lo que puede. Nunca está haciendo un mal partido del todo porque necesita una jugada que le salga bien para destacar. Y yo creo que ese es el principal aspecto a tener en cuenta para el Atlético de Madrid de cara a mañana, y lo digo muy en serio. Además viene con la flechita para arriba, viene de un hat-trick, Sí, sí. o sea que... Sí. Lo decía el Total. Cholo precisamente lo decía, que si hay un aspecto en el cual hay que intentar llevar a Lamine Yamal es precisamente que no ataque, que lo que hay que Correcto. intentar es que defiendan, porque lógicamente es un extremo, entonces le va a costar más, pero yo es que suscribo totalmente lo que ha dicho Blay, o sea, Lamine Yamal a mí yo tengo que decirlo, o sea, a mí es un futbolista que me parece soberbio, o sea, y además teniendo en cuenta la edad que tiene y demás, creo que es un chaval que
está destinado a grandes cosas en el mundo del fútbol. Y la clave va a estar también ahí en ese duelo Ruggeri-Lamine y a ver qué sale. O sea, creo que Ruggeri tiene, ya lo vimos que lo hizo muy bien contra él en el partido de ida, pero lo que dice Blay también es cierto de que la Yamal cualquier jugada tonta te la puede liar. O sea, un centro que le sale bien, un regate que le sale bien, un disparo, tiene muy buen disparo desde fuera del área, entonces hay que tener mucho cuidado con él, tanto con Lamine como con Rafinha, con los dos. Bueno, aquí Yo podéis para ver completar una también. cosa, Sí, dale, bueno, Xavi. yo para completar una cosa sobre Ruggeri, yo creo también que vimos un gran partido de Ruggeri porque se adelantaba a una faceta que le cuesta bastante a Lamine, que es la recepción del balón. Al final, Lamine, perdón, tiene la costumbre de esperar a que le llegue el balón y muchas veces contra el Barça en la ida lo vimos claramente que Ruggeri se adelantaba a la mayoría de acciones de Lamine. Llegaba por arriba, ya sea cortando por suelo y haciendo una entrega a Griezmann. Yo creo que si consigue dar el nivel de anticipación que dio en la ida, a lo mejor podríamos tener posibilidades de neutralizarlo. También Bueno, estaban yo las creo ayudas estaban las que ayudas de todos, Llorente también, ¿eh? todos contamos con que Lamine, vamos a ver, intenta regatearse 15 veces durante el partido, bueno, pues por lo menos 7 se va a ir. O sea, eso es una realidad, del mismo modo que todos los culés saben que mañana Juliano les va a poner el corazón en un puño en algún momento, o Ademola Lookman va a merodear el área y cuidado, ¿no? O sea, en fin, hay cosas que grandes jugadores sabes que te van a hacer alguna, y en el caso de Lamine, que además viene, como decía Adri, flechita para arriba, pues ya sabemos que el fútbol es un estado de ánimo, un estado de sensaciones, llega en un muy buen momento. Lo bueno del partido de ida, Ruggeri fue regateado por Lamine 2 veces. Eso, o sea, cualquiera afirmaríamos eso mañana. Es decir, te va a intentar regatear 10 veces. ¿Logras frenarle 8 de las 10? Habrá sido un gran marcaje de Ruggeri. Pero para jugadores, vale para Lamine y vale para tantos otros, la clave no es el 1 contra 1, sino buscar sistemas de marcaje inteligentes de 2 contra 1, dependiendo de la zona del campo de 3 contra 1, de llevarle a zonas, obligarle a llevarle a zonas donde si se gira no es tan peligroso, si levanta la cabeza está todavía demasiado lejos, y al final no dejan de ser minimizar simplemente las cosas, porque es tan bueno que puede ser sorprendente en cualquier momento, ¿no? Y tienes que buscar la manera de, como decía hoy Simeone en rueda de prensa, bueno, pues vamos a intentar atacarles quizá por el costado izquierdo para que tenga que retroceder un poco o tengan que hacer algo desde otra de las posiciones para, ¿no? Bueno, es un poco, esa es la clave, no es tanto Ruggeri y Lamine, sino cómo va a tejer el Atleti esa, ¿no?, esa maraña un poco defensiva en torno a él en general. Bueno, tenemos aquí en pantalla el cara a cara de Lamine, que lleva 5 goles en el último mes en competición oficial. Es cierto que los últimos 3 han sido este último partido, que como ya sabéis ha cambiado totalmente la dinámica. Y enfrente tenemos a un Juan Musso, un muy buen Juan Musso, que solo ha encajado goles en un partido. O sea, muy bien. Muy bien. A mí me gustaría hacer un apunte, si me lo permitís llevármelo a terreno personal, mediante una anécdota. Yo he jugado toda la vida de portero. Y Joan era mi central derecho de confianza, esto no me lo estoy inventando. Y en nuestra última temporada de juvenil, encajamos en la primera vuelta 6 goles. Simplemente 6 goles, ¿vale? Creo que eran 12, 13 partidos, ¿vale? Y aparte de eso eran en una etapa juvenil que normalmente hay muchos goles, y más en la división que estábamos. Como portero, cuando llevas varios partidos defendiendo portería cero, cada vez pesa más. Y esto no lo digo en que pueda pasar de todo y que hay una norma no escrita, no me meto en estadísticas ni en estas historias. Simplemente en cuanto a sensaciones como portero, y esto creo que habrá muchos porteros que estén de acuerdo conmigo, cuando encajas uno después de llevar muchas porterías a cero, es muchísimo más duro que todos aquellos que encajabas antes de conseguir una portería a cero. Y porque esto es como el que lleva anotando 15 triples seguidos y al 16º falla
la confianza, y esto estadísticamente está demostrado, empieza a bajar. No digo, evidentemente depende de muchos factores, pero cuidado porque a la que entra uno, ya no estoy imbatido. Y eso psicológicamente puede afectar. Y os lo puedo corroborar con la experiencia propia porque en el partido, cuando me rompieron la imbatibilidad, digamos, solo quedamos 1-1, pero al siguiente nos metieron 3, al otro nos metieron 3, y esto no me lo estoy inventando. O sea, es duro de gestionar y siempre, como portero, se nota. A pesar del trabajo de Muso, que está siendo muy digno, y a mí es un portero que tácticamente me gusta mucho. Creo que entiende muy bien la filosofía del Atleti y se le ve seguro. Le vi muy seguro en la ida, tranquilo, sobre todo en el juego aéreo. Creo que le veo bastante dominio y lo veo muy cómodo, porque al final vosotros lo sabéis, el Atleti es Oblak y Oblak es el Atleti, Sí, y tener el rol de segundo portero, eso pesa también. sí. Pesa. Tener que salir y hacer un papel digno puede ser perfectamente el señalado, ¿verdad? Y con la confianza y el cariño que le tiene la afición a Oblak, entonces tiene mucho mérito lo que hace Muso. Pero yo dejo ahí el dato, por si me lo queréis comprar o no, que es Te lo lo que opino. compramos y además yo creo que estamos todos de acuerdo en que mañana el Atlético mínimo 1 va a recibir. O sea, eso lo firmamos yo creo que todos. Yo creo que mañana estamos todos convencidos de que no va a haber ninguna portería cero, Exacto, esa pero por racha yo parte creo de que... ninguno. O Exacto. sea, luego lo que pueda pasar o no, pues ya se verá, pero que Aquí no. depende de la puerta que toques. Quiero decir, los del Barça cuentan con que tienen que marcar 5 porque el Atleti les va a marcar 1 seguro. Los del Atleti contamos con que hay que intentar hacer 2 porque se está generando aquí un tal de, bueno, que ahora también hablaremos de eso, que claro, nos van a meter 5, pues a ver si logramos 5-2. En fin, dejando toda la paja a un lado, es un partido de Copa del Rey, hay jugadores súper experimentados en ambas plantillas y el Barça te puede remontar, pero no te va a remontar porque el Atleti se deje sorprender por el ambiente o por no esperar que el Barça le va a atacar una y otra vez. Bueno, porque puede pasar y porque el Barça tiene grandes jugadores, pero el Atleti también puede mañana ganar el partido, que es algo que no dice absolutamente nadie, pero bueno. Yo de hecho lo he puesto en mi porra. Quizás estoy pecando de ser muy optimista, pero yo sí creo que mañana puede ganar el Atleti. Además, Porque Klas, lo estábamos comentando antes, son partidos de muchos goles, que como podéis ver aquí en la imagen, partidos siempre de muchos goles, ¿eh? claro, es que estamos hablando de que el Atleti, los Barça Atleti y Atleti Barça son partidos en los cuales marcan los dos normalmente muchas cosas, y que anomalías como el 0-1 de Copa del año pasado o el 4-0 es raro. O sea, mismamente el año pasado lo vimos que hubo un 4-4, hace poco también en Supercopa de España me parece que hubo un 2-3, algo así. Son partidos de muchísimos goles. El 2-4 del Metropolitano, por ejemplo, también, que empieza ganando el Atleti 2-0, remonta el Uf, Barça, esa mete un dolió, esa dolió. esa dolió mucho, a mí me dolió mucho también. Pero que son partidos en los cuales se da mucho este intercambio de golpes, y creo que aquí, en el momento en el que el Atlético de Madrid marque algún gol, no sé Blay y Joan qué pensarán, pero creo que si marca pronto, a lo mejor el Barça ya le empiezan a entrar las prisas, ya empieza quizás a jugar de una manera un poco más precipitada, empieza a lo mejor a irse demasiado a lo loco al ataque, pero no porque sea mal equipo y no porque esté mal trabajado tácticamente, ni mucho menos, sino por una cuestión puramente psicológica de que, hostia, es que ya no tenemos que meter 5 goles, imagínate, marca el Atleti en el minuto 20, ya no tenemos que meter 5 goles para pasar, tenemos que meter 6 y tenemos menos tiempo. Entonces, a lo mejor puede ser si marca el Atleti, a lo mejor puede darse la situación de un partido loco como nos tienen acostumbrados. No sé qué pensarán ellos dos. Sí, de hecho, tú lo has dicho antes, Klas, que si los primeros 15-20 minutos el Atlético no encaja, tenéis mucho ganado. Eso es una realidad. Pero claro, si pasa al revés, si el Barça marca en los primeros 10-15 minutos, ay, 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 ¿sabes? Se van a motivar Porque el encima. Barça, el Barça No, a mí no me se crece preocupa eso, mucho. Joan. O sea, quiero decir, porque el Barça te ¿No? puede marcar un gol en el 32 y en el 44. Y el 2-0 al descanso es un resultado muy bueno para el Barça. Es que es un poco parecido a lo que decíamos antes de Simeone, a ver cómo lo plantea Flick. Porque obviamente a lo mejor no es una cuestión de salgamos a avasallarles, sino que juguemos a intentarlo, sin avasallar, que no es lo mismo, sino
ADN Made in Barça, pero con una marcha más. Pum, 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 una y otra, una y otra, una y otra. Y a lo mejor te da para ir 2-0 al descanso sin necesidad de haberte vuelto loco y salir a por todos y el rugido del Camp Nou y Laporta con sus butifarras y todo el mundo enfervorizado. Y te vas al descanso con un 2-0 sin haber tampoco avasallado al rival y cuidado con un 2-0 al descanso, ¿no? Entonces, es que puede haber tanto... Hoy es el típico día que yo creo que a todos nos encantaría decir, me voy a tomar el café de medianoche con unos con Flick y otros con Simeone, porque ahora mismo seguro que están viendo a ver cómo... Las piezas más o menos están claras, pero ¿vamos a ir a por ellos? No vamos a ir a por ellos, vamos a ir nosotros a por ellos. Es que... Yo creo que hay la incógnita para mí, antes de la llamada, era qué iba a plantear el Atlético. Yo contaba con la intención del Barça, pero es decir, dudo si el Atlético va a optar por una cara más guerrera, competitiva, e intentar ganar el partido en el campo desde el principio, o si iba a salir a defenderse y aprovechar las flaquezas del Barça. Pero es que sí que es totalmente cierto lo que comentas, Carlos, porque no sé si visteis el partido contra el Villarreal, que la primera parte del Barça, Joan y yo en la narración, los primeros 25 minutos hubo un punto que nos miramos y fuera de micros, nos miramos y decimos, tío, me estoy durmiendo. Y esto os lo digo que fue completamente cierto, es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver un ritmo frenético en todos los minutos que juega el Barça, también porque muchas veces nos pasa que nos encajamos rápido o encajamos después de marcar, entonces siempre es la necesidad de tener que dar más y más y más, pero en cambio contra el Villarreal, no sé qué pasaba, que muchas faltas, poquito a poco, lo intentabas, pero sí que es verdad que es lo que comentas tú, Carlos, porque te fuiste 2-0 a la media parte, habiendo controlado el ritmo del partido, con los jugadores frescos, siendo efectivo, y eso también puede servir y tal vez es lo que interese. Lo que pasa con ese tipo de sistemas, que no eres todo lo agresivo ofensivamente que podrías, y el Villarreal marcó nada más salir en la segunda parte, y ahí se te cae el castillo de naipes, ¿eh? Porque una cosa es que el Atlético marque con un 3-0 en el marcador y te pongas 3-1, sigues teniendo el miedo en el cuerpo. Pero como te pongas 1-1 o te pongas 2-1, la montaña se hace más alta todavía. O sea, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que más allá, o sea, es decir, es un partido que, como el Barça y el Atlético, son dos equipos tan imprevisibles realmente, a pesar de los tantos análisis que hagamos, que atrae, a pesar de que haya un 4-0 de colchón, atrae muchísimo, tanto a vosotros como a nosotros, por qué va a pasar en la táctica. Totalmente, totalmente. Sabemos qué va a pasar en la táctica. Y evidentemente vosotros tenéis que creer en que vais a hacer, no solo, yo creo que el hincha promedio del Atlético tiene que pensar que se va a dar, como decía Xavi al principio, que se va a dar la cara, no que se va a pasar. Yo creo que vosotros no queréis pasar simplemente, queréis dar la cara y demostrar que pasáis con méritos incluso en la vuelta, yo creo. Y nosotros no nos queda otra que creer en la remontada, Carlos. Pasa una cosa aquí, Blay, y es que, y esto obviamente, pues, esto es una demostración más, esta charla con vosotros aquí de muy buen rollo, muy, muy buena, muy agradable, muy, muy necesaria, diría, porque se genera en torno a este tipo de partidos un ruido completamente absurdo, un ruido que no hace bien al fútbol, que no hace bien a la rivalidad sana entre dos equipos, dos ciudades. Obviamente cada uno tira para lo suyo. Yo creo que desde medios y desde sectores que no representan al conjunto de la afición del Barça, se está intentando estos días ningunear al Atlético de Madrid, que ya hablaremos ahora de ello, de la pregunta sin ningún tipo de sentido que se le ha hecho hoy a Simeone intentando buscar la gresca, pero eso pertenece a un sector en concreto que busca clics, que busca views, que busca X, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, y es un poco justo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De el Atleti mañana le pueden remontar, pero no se va a asustar. ¿Pero cómo se va a asustar Julián Álvarez si es campeón del mundo? Quiero decir, ¿cómo se va a asustar Lamine Yamal, que tiene una madurez inusual para un chaval de 18 años y que ya ha ganado una Eurocopa? Pero creo que tanto de un lado como de otro, el Barça cree en la remontada, la gente de a pie, los aficionados normales, por así decirlo, si me entendéis lo que quiero decir. Sí. Pero fuera de todo el ruido y de también ese tufillo
injusto que dentro de la afición del Atleti se genera en mayor o menor medida sobre es que mañana, madre mía, mañana es que firmo el 3-0, es que no sé qué. Es que mañana el Atleti tiene atributos para buscar algo más que defender el resultado en Barcelona. Y creo que con todo lo que se le da a Simeone, y él no es tonto, tiene mañana una oportunidad de irse a casa sonriendo, con cara del malo del inspector Gadget, que es que vamos a ver, le va a faltar acariciar un gato como mañana empate o gane. O sea, entonces, no sé, yo honestamente también un poco por daros la visión de los que somos del Atleti, que a veces creo que fuera es un poco equivocada. El aficionado del Atleti mañana quiere ir a Barcelona a ganar el partido. Y no ni autobús, ni Uber, ni bicicleta, ni tuk-tuk, ¿sabes? Entonces, bueno, mañana de verdad que esperamos una versión del Atleti de decir, oye, igual el Barça te mete 4, pero es que Joan García fue la figura del partido, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Por cierto, Carlitos, nos vamos a ir al dato, que es bastante demoledor, porque el Atlético solo ha encajado más de 4 goles en 5 de las 148 derrotas con Simeone. Bueno, Un aquí cada uno dato... juega sus cartas, ¿no? Que decíais chicos. Decís, chicos, nosotros no hacemos caso a las estadísticas, tal, pues Estadísticamente vosotros habéis estado un hablando, poco, nosotros sí. Bueno, es un dato, ¿habla bien, habla mal? Pues depende. 5 son los partidos que ha perdido de 148 Simeone por 4 goles o más. Y si miramos qué partidos fueron, pues han sido todos frente a grandes equipos de Europa, 4 de esas 5 derrotas en Champions, ahí lo tenéis. Se pasó muchos años sin recibir 4 goles por tener una derrota, 4 goles o más. Llevaba en el cargo 7 años hasta que le metieron 4. El Dortmund 4-0, el Bayern 4-0 en fase de grupos de la Champions. Y el año pasado, bueno, casi cuando más derrotas ha recibido el Atleti por 4 goles o más ha sido el año pasado. Año natural 2025, 3. Bueno, no, creo que la del Benfica Atleti fue en septiembre, octubre del 24. Benfica Sí. fue en septiembre, sí. En septiembre. Pero bueno, que solo ha habido una vez que en una misma temporada le han metido 4 goles. Si queremos ver el vaso medio lleno, 5 de 148. Si lo queremos ver medio vacío, en el último año y medio ha sido cuando más derrotas por 4 goles ha recibido. Entonces esto ya depende, va por barrios esto, ¿no? Bueno, y si lo queremos ver también como el vaso un poco más lleno, pues ninguno ha sido en una eliminatoria, por ejemplo. Todas han sido en fases de grupos. Sí que es verdad que la del Mundial nos costó el pase a octavos, pero ninguna ha supuesto tampoco un trauma significativo para el Atlético de Madrid. O sea, el Dortmund acabamos pasando esa fase de grupos, el Bayern acabamos pasando esa fase de grupos, Benfica pasamos directos a octavos de final, aunque luego ya sabemos lo que pasó, y contra el Arsenal estamos en octavos de final de la Champions League también. Entonces, tuvieron un denominador común, clase, esos 4-0 que vemos ahí. Esos en concreto. Es que vimos aquellas noches, o bueno, en el caso del PSG, aquel mediodía a 57 grados en Los Ángeles, no vimos al Atleti comparecer en ninguno de los partidos, que perdió por 4-0. Derrota inapelable en Dortmund, goleada sin despeinarse del Bayern, y luego, pues bueno, ese 4-0 del Benfica andaluz, luego lo del PSG, y más recientemente el Arsenal, ¿no? Que en una segunda parte logras contenerle la primera parte. Mira, ahí tenéis un ejemplo también, Blay y Joan, ese 4-0 contra el Arsenal. El partido iba 0-0 en el minuto 56-57, no me quiero equivocar. Sí. Acabó 4-0. Entonces, y un palo de Julián. Y un palo de Julián en la jugada o 2 jugadas previas al 1-0 del Arsenal, ¿no? El gol de Gabriel, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, al final las estadísticas están ahí, puedes confiar más en ellos, menos. Si eres Mr. Chip, pues tu vida gira en torno a las estadísticas y viva el vino. Pero minuto 55 con el Arsenal iba 0-0 y te clavan 4. O sea que todo es realizable. Bueno, todo es posible. y hay que lanzar una flecha a favor del Barcelona, que las grandes remontadas, sobre todo europeas, las han hecho ellos. Sí. Bueno, y además, ahora que decía Carlos, contra el PSG, a partir del 87 es cuando metes 3 goles, ¿sabes?
O sea, eso es... Sí. Sí, son datos y te hacen ilusionarte, pero claro, tiene que pasar mañana. Son datos, sí. Pocas veces pasa más de una vez. Estás cogiendo Yo, una noche que no se ha vuelto a ver algo así, ¿sabes? Para Ya te usar hombre, sabía yo, que eso va a pasar. mira que me gusta Emery, me parece que es un entrenador que te puede gustar más o menos, pero ha demostrado allá donde ha ido, que es un entrenador que gana, que da la vuelta a equipos, que Aston Villa lo ha llevado a la Champions después de 40 años, en fin, ¿no? Pero hombre, aquel día de aquella noche de gran recuerdo para los culés, hombre, yo creo que gran parte de la culpa de aquello la tiene Unai Emery desde la dirección técnica. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Es un partido mañana de futbolistas, de una cosa que ha dicho, de muchas de las cosas que ha dicho Simeone en rueda de prensa, fe, convicción, pero sobre todo de una de las que ha dicho, la palabra determinación. Mañana no puedes dudar en un duelo, que lo puedes perder, pero no puedes dudar en el duelo. Mañana no es un día para dudar, mañana es un día para meter el pie, para si te tienen que sacar una amarilla, que te la saquen, si tienes que pegarle un palo a alguien, se lo pegas y le pides disculpas. Y si hay un balón certero para golpear desde 35 metros, tú tiras y ya vemos cómo sale la vaina, que se lo digan a Diego Rivas. Es un partido para ir con todo en cada jugada y es un partido también, en cierta medida, hasta que empieza el partido, de los técnicos. Y lo que decíamos antes, todo lo que estén preparando en la noche de hoy, en la charla que den mañana y luego, obviamente, en las decisiones que tomen durante el partido, pero sobre todo una vez ha madurado el partido, pero cuando empiece es de los futbolistas, ¿no? Entonces, Hablando de bueno, vamos futbolistas, a ver. Carlitos, uno que no va a estar, muy importante para el Atlético de Madrid, es la baja de Pablo Barrios. Xavi, ¿qué nos puedes contar de esto? Bueno, pues a ver, yo creo que nadie se esperaba que Barrios fuera a jugar mañana y menos de titular. Sí es verdad que Barrios es, si no el de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, y yo creo que estamos cerca ya de que se recupere y espero que le podemos cuidar un poco más. Sigue siendo baja sensible en el medio campo porque, como he comentado, sí, es uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid, pero creo que de momento, en grandes citas, el mediocampo está respondiendo como debe, tras la ausencia de Barrios, y yo creo que mañana no debe ser excepción y tenemos que ver un centro del campo compacto que dé cara. He leído antes por el chat a Pau, ¿será capaz Coque y Mendoza de pararle los pies a Pedri? O sea, es complicado, pero con lo que han comentado antes también Blay y Joan, Pedri al final, y yo concuerdo con ellos, es el mejor mediocampista del mundo. Tiene una calidad excepcional. Si le pueden parar, pues no todas las acciones, algunas sí. Es algo parecido a lo que hablábamos también con Lamine y Ruggeri. A Lamine puede que no le lleguen algunas, que se anticipe Ruggeri, pues puede pasar lo mismo con Pedri. Imagínate que Coque se anticipa un balón a Pedri y conseguimos hacer una transición ofensiva que acaba en gol. O sea, este partido va a ser micropartidos entre jugadores. Veremos a ver qué pasa. Por cierto, Joan, Blay, ¿os gusta Mendoza? Más que nada por las palabras que dijo Pedri, que el único jugador que se podía parecer a él era Mendoza. Os mentiría si dijera que conociera la existencia de este jugador antes de verlo en la. Nos pasó exactamente igual. Apareció de la nada, tuvo muchísimo protagonismo y no te puedo dar una opinión de él, incluso habiendo visto el partido y que el Atleti lo haya fichado. Te la podría dar si mañana tiene minutos y cierto protagonismo, ya sea para bien o para mal, como Lamine Yamal, ¿no? Pero en ese sentido, tengo ganas de verlo, porque Klas me ha despertado bastante interés en él también y lo que hemos ido hablando. Veremos. Más allá de eso, a ver qué tal. Es que Bueno, es Klas no te va a hablar mal ni de sus enemigos, o sea que... Bueno, Blay ya me conoce, o sea que... sí. Sí.
No, pero es lo que ha comentado Joana al principio. Creo que hay una referencia buenísima para referirse a cómo ha funcionado el fichaje de Lookman, que es el fichaje que no sabíais que queríais, pero que lo necesitabais. Pues es que con los fichajes del Atlético me da la sensación que suele pasar eso, porque luego Sí. te salen jugadores que has vendido como Conor Gallagher, que dices, ¿y a este tío por qué? Y luego te das cuenta que efectivamente, ¿y a este tío por qué? Pero luego tienes la misma pregunta con otra persona y dices, menos mal que lo hemos fichado. Tal vez pasa lo mismo en este caso, no lo sé. Antes igual. de despedirnos de vosotros, chicos, ¿Julián Álvarez al Barcelona o no? Hombre, Está bien ojalá, también este tema, ¿eh? ¿No? ¿O qué? Yo ojalá. creo, ¿eh? Podríamos Difícil. hacer ahí un trueque, ¿no? ¿A quién nos gustaría? ¿A quién queréis? Claro. Julián Álvarez por Rafinha y os lo damos. Venga. No, nunca. No, pero un Gavi, por ejemplo. No sé. Alguno así que. Porque Pues no, Mediocampista. Gavi es no, ADN atlético, eso lo sabéis. un poquito. Sí, la verdad que sí. Pero es que no La nos verdad que hacen sí. falta esos jugadores a nosotros Claro, también. claro, eso sí. Sí, sí, a Julián lo necesitamos, vamos. Y si no un Lewandowski, aunque tenga 37 años, si viene una temporada al Atlético, nos da una liga. Como Suárez, ¿no? Nos Y da una mañana liga, nos lo claro. pedimos. Mañana Sí, nos es lo algo que os quería preguntar, que mañana no va a estar Lewandowski y Es verdad. tenéis ausencia de delantero como tal, porque imaginaos que no sale bien Ferran, como ha pasado en varios partidos, que no sale como ese instinto goleador y que le está faltando y que no lo hemos visto como estuvo en Yo, principio de temporada. yo mira, era más optimista en la remontada con Lewandowski, tengo que decirlo, porque es lo que dices, Xavi, al final Ferran, de hecho, hoy escuchaba que lleva 6 partidos sin marcar y, bueno, el último partido era el máximo goleador del Barça en ese momento, ahora ya no es, ahora es Lamine Yamal en la Liga, pero es lo que te digo, es que Lewandowski nos da mucho, no sé, sobre todo en este tipo de partidos y contra el Real Madrid también, no sé qué les pasa, que saben dónde estar en todo momento. Y me jode porque Lewandowski era una figura que era bastante necesaria, yo creo, y al final nos da Sí, mucho gol porque y si no mañana me equivoco es se el necesita primer gol. cambio que hace Flick en la ida. Correcto, sí. Lo Sí, pone sí, por sí, Casado, porque ¿no? quita a Casado. Quita a Casado, Casado sí. Sí. por la amarilla, ¿no? Y Dani, Y también porque íbamos perdiendo. quizás Dani Olmo falso 9 que se le vio en algún partido. No sé si lo Yo podríais ver. Mira, yo creo que mañana. Pues no sé qué decirte, la verdad. Qué Pues mal, Porque por es que cierto, Olmo. la gestión del Barcelona, malísima a la hora del mercado de fichajes, de no aprovechar y traer otro delantero, ¿no? Es que Sí, no pero es sabes que ¿a quién traes? no hay dentro, claro. Ya. Eso es un tema que se nos escapa en conocimiento, pero Sí. vamos, de Sí. largo. Lo que sí destacaría es que a Ferran fuimos capaces de encontrarle varias veces en la ida, pero le castigaron mucho los controles, tío. Y eso es algo que en cuanto Siempre. a confianza se nota. Se nota. Pero es que la carta de Ferran Torres, que es un jugador que de la nada te hace partidos estratosféricos, o te desatasca partidos, te empieza a marcar. De hecho, el año Ferran, pasado lo diría sufriste diría que Ferran bastante. es como vuestro Álvaro Morata, ¿no? Un poquito, salvando las distancias. Que aparece em, de repente un partido, te mete 3 goles y es una desaparece 4. barbaridad, sí, sí. Sí, o sea, veremos. Que presione bien, sobre todo, que presione bien y las que tenga que sea determinante. Que sea determinante. Me ha gustado. Yo, Y luego, yo quería preguntaros, ahora que está o va a estar de lleno en boca de todos los culés la campaña electoral, gane quien gane, aunque hay un claro favorito, obviamente, ¿renovaríais a Flick? sí. Sí. Pues Sí, que, O sea, ¿sabes qué se ve a pasa, Carlos? Flick como el entrenador de larga duración, ¿no? No Flick un par Carlos, de años. sí, o sea, los culés no estamos preparados para que se acabe esta etapa. Y te lo digo así de claro, o sea, no estás preparado para que se vaya, es que no quieres, porque es que, bueno, te lo ha cambiado todo de golpe, te ha cambiado un poco la identidad también, o sea, el cómo jugar al fútbol, o sea, y me parece que es que no se me puede pasar ni por la cabeza
que Hansi se nos vaya. Sería un golpe muy duro, más que algún jugador así importante, porque es que Hansi tiene un proyecto que no lo ves en otros equipos. A lo mejor ahora sí con el Arsenal de Arteta, ¿no? Que ya lleva bastante y ahora está, bueno, está como un tiro. Pero es que Hansi Flick te ha renacido un proyecto de nada, porque venías de Koeman, de Xavi, que no fue un buen... Bueno, tuvo una liga y una supercopa, si no me equivoco, pero es que Hansi te ha cambiado las cosas. Y no, es impensable, Carlos. Es que a diferencia de lo que bueno, quizá hemos visto en el Real Madrid, que a veces es un perfil, pues en su momento, Mourinho, vamos a decir, entrenadores así más peleones, no sé si es el término a decir, pero en el caso del Barça, cuanto menos ruido, mejor, ¿no? Quiero decir, perfiles como el de Ernesto Valverde, que quizá dices, no, pero es que es un hombre educado, pero que es un hombre que por otro lado dices, por Dios, es lo que debería ser, normal, ¿no? Ahora lo vemos en Hansi Flick, que es otro tío también, pues muy educado, muy de saber estar, muy de valorar a los rivales y respetarlos y hacerlo ver y demás. Es quizá, os pregunto, ¿no? Lo que necesita el Barça, visto lo visto con ese tipo de perfiles, y no tanto Xavi, Koeman, lo que hemos visto de ellos fuera del campo, ¿no? Esas peleas constantes con los árbitros, esas quejas, esas excusas, ¿no? Yo creo que el Barça, Carlos, lo que necesita es encontrarse dentro y fuera del campo a la misma vez. Y creo que el Barça fuera del campo tiene que ser más que un club. Más que un club. Y para ser más que un club es no entrar en según qué polémicas, no cuestionar según qué instituciones, más allá de los rumores que pueda haber, más allá de el ruido que decías tú antes. Y eso es algo que nos tiene que caracterizar. La diligencia, el respeto dentro y fuera del campo, y Hansi Flick ayuda. En ese aspecto estoy de acuerdo contigo. No sé si hay que poner una etiqueta a todos los entrenadores del Barça para que funcionen conforme tienen que ser humildes o un entrenador perfil bajo, por así decirlo, en declaraciones, pero en darse más que un club dentro y fuera del campo. Es lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista. Joan Blay, porrita para mañana, ¿os atrevéis? Yo nunca digo las porras, pero hoy va a ser una excepción. Es que una prórroga sería muy loco, ¿eh? No sé, 5-1 no pasamos, ¿no? Eso es prórroga, ¿no? Sí, Prórroga. 5-1 es prórroga. Es que Pues es una barbaridad. 5-1, prórroga y penales. Va. Venga, vale. Infartamos todos los que estamos aquí, yo creo. ¿eh? Blay, Una prórroga de 30 minutos sin goles, nos quieren matar, más. Pues 6-1, va, 6-1. Lo dejo en 6-1. 6-1, vale. Es que es una barbaridad. Ya, es que no, son dices, gols. dices en tu cabeza uno cree en la remontada, pero cuando dices el resultado en voz alta, Sí. es ¿en qué cabeza cabe? Bueno, yo para las porras siempre soy muy de sensaciones y no de para nada analizar estadística. O sea, es lo que me dice una vocecita pequeña. Si tuviera que poner la mano en el fuego en que pasará o no pasará, diría que no pasará, pero yo voy a decir 5-0. Me agrada. Vale. 5-0. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la vocecita. Yo insisto, perspectiva completamente sesgada, sin refletir para nada lo futbolístico, pero como buen aficionado al fútbol y al Barça en ese aspecto, creo que... Te declaras creyente, Porque De hecho, mira, yo veo estas cosas en la afición. Classy Blay en el centro, los dos con sus estadios, su camiseta, son los dos, vamos. Son dos gotas de agua. Los creyentes de. Las energías, las vibraciones, y creo que si todo el mundo respira pues bueno, es que de hecho, y con esto termino, en la final de Copa del Rey del año pasado, íbamos perdiendo 2-1 y Sí. Joan y yo teníamos preparado confeti, ¿vale? De estos de disparar para el final del partido. Ostras, qué buena. Y íbamos perdiendo, tío. Y creo que el gol de Ferran es casi en el 80. Y en el vídeo se ve que yo le digo, le digo al Joan, coge el confeti.
y se queda todo rayado. Estamos, claro, aquel partido lo narramos en abierto con 700 personas delante, fue una barbaridad. Y yo, coge el confeti. Y dice, pero ¿qué confeti? Aquí abajo, que coge el confeti. Cogemos el confeti, ¿sabes? Le digo, vamos a manifestarlo. Y en el momento que coge el confeti, filtra en el pase para Ferran y Ferran marca el 2. O sea, creo mucho en estos escenarios y mira, pues... Clash también hace mucho de eso, ¿eh? De Sí, yo soy minuto muy... 85, gol de Griezmann. Y de repente gol de Griezmann en el 85. Sí, joder, contra el D por la falta aquella. Sí, sí. Por ejemplo, sí. Yo soy muy... Bueno, Blay ya me conoce también un poco, pero que yo soy muy supersticioso. Yo hago... Es como que tengo que tener mi ritual también para que Es que es lo salga bonito. todo bien. Sí. Es lo bonito. Es lo bonito del fútbol y ya está, sí. Y deciros que pase lo que pase, si no se nos da la noche histórica para toda la vida, que nosotros ya os podemos asegurar que nos vamos a alegrar mucho por vosotros, por la manera que tenéis de defender el fútbol y a vuestro equipo, que también lo bonito es compartir a pesar de las diferencias y que siempre vamos a estar aquí a vuestra disposición y que ojalá vaya bien para todos un poquito aunque sea. Os decimos lo mismo vosotros en Liga, como nosotros ya la tenemos perdidísima, o sea... Nada, que no ganen los madridistas, por favor, que no ganen. Exacto. Y a ver si a lo mejor de aquí poco estáis de vuelta, porque estamos haciendo previa de eliminatoria de Champions, que puede pasar también. También. Ya, sí. Chavales, perdonad, pero es que lo está diciendo todo el chat. Por lo visto, golazo del Getafe que en este Sí. chat se celebra. Toma. A mí me había llegado alguna notificación de un colega de un supuesto Dani relegazo. Paulo. Estaba callado ahí. Bueno, y si no nos encontramos en Champions, hay un mundial. Iremos todos juntos seguramente. Así que estáis invitadísimos aquí también a reaccionar a los partidos con nosotros y a vivir el mundial, ¿no? Así que nada, chicos, un placer, Joan, Blay, la del Blaugrana, seguirles en redes, la gente que nos estáis viendo. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vosotros. Mucha suerte y Vosotros. Igualmente. Chao, chicos. Un abrazo. Que ganen mejor. Hasta luego. Igualmente, chao. Gracias, chao.